Saludos mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hemos llegado al miércoles 23 de julio del 2025 en mi programa 1308 de Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo. Hoy quiero compartir contigo dos escenarios grandes y tres personajes. Mañana jueves estaremos celebrando el 24 de julio. Celebramos dos acontecimientos trascendentales. Uno, el natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar. Y por otro lado, lógicamente, el combate naval del lago de Maracaibo, la bien conocida como la batalla naval de Maracaibo. Pero en marco de esto que he titulado Desempolvando la Historia, traigo dos invitados muy especialísimos, los dos zulianos, don Felipe Hernández Martínez y don Fernando Chumaceiro Chiarelli. Permítame con ustedes entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde quiera que ustedes se ubiquen dentro o fuera del país, para que nos vamos a reencontrar, no solamente desempolvemos la historia, sino también la identidad nacional que permita rescatarla. Porque hoy en día estas nuevas generaciones han perdido su identidad nacional. El mal uso de las redes, el verlos que hasta el lenguaje lo han perdido y desviado, el mal uso que le hacen, pues necesitan volver a reencontrarse con su Venezuela, con la historia bien contada. Y para eso estás tú, papá, mamá, abuelo, abuela, el venezolano de bien, que ama no solamente la justicia, sino la libertad, que admira y respeta esta gran nación que se llama Venezuela. Ponte cómodo y vamos entonces a dar un paseíto en este que he llamado el desempolvamiento de la historia bien contada, para que entonces podamos realmente contribuir, y esa es mi intención, a la formación integral donde moral y luces, que son y deben ser nuestras primeras necesidades para poder engrandecer una nación con mira a formar a esta y a las nuevas generaciones para esa Venezuela de lo posible. Comienzo inmediatamente con el combate naval del lago de Maracaibo. Fue un enfrentamiento naval ocurrido el 24 de julio de 1823 entre la escuadra de la República de Colombia, liderada por el almirante neogranadino José Prudencio Padilla, y la escuadra de la Armada del Reino de España, dirigida por el capitán de navío Ángel Laborde y Navarro. Ya estamos realmente a 202 años de ese evento. Yo diría que es la decisiva victoria independentista, con unos elementos que voy a compartir contigo. La destrucción de la escuadra española, la rendición del ejército realista en Maracaibo el 3 de agosto y el aislamiento de la guarnición realista en Puerto Cabello. Hubo definitivamente un cambio territorial que asegura la independencia de la Gran Colombia. El enfrentamiento decisivo en la Guerra de la Independencia de Venezuela, como fue conocida la batalla naval de Maracaibo, donde Venezuela, independencia de Venezuela y de Colombia, oído también a esto, por eso que nos une gran hermandad
a estas dos grandes naciones. En el marco, cual marcó el punto de inflexión en la lucha contra el dominio español en Sudamérica. Hoy en día, en Venezuela, pareciera hacerse presente de nuevo con algunos actores irregulares de parte de España, que hasta se meten en los problemas y acompañan a quienes han desviado la historia en Venezuela. Es parte de la nueva independencia que estamos luchando, la nueva libertad. Destacar el rol de Rafael Urdaneta como promotor de los acontecimientos de Maracaibo a favor de la independencia en 1821, sellado ya, luego de la capitulación de Francisco Tomás Morales juntamente con la batalla del lago de Maracaibo de 1823, pues corresponde a un papel predominante e importante que tuvo el general Rafael Urdaneta, zuliano por demás también. Yo diría que Rafael Urdaneta, acuérdense que él fue el último presidente de la Gran Colombia, y en ese proceso de independencia definitiva de tanto de Colombia como de Venezuela, el hombre aquel que le dijera en su oportunidad al libertador Simón Bolívar, y hoy lo recordamos para bien en su natalicio, cuando le dijo Rafael Urdaneta al libertador Simón Bolívar: mi general, si con 2 hombres solo hace falta para liberar la patria, heme allí, que estaré pronto a su lado. Tremendas palabras. ¿Cuántos Rafael Urdaneta necesita Venezuela en este momento para volverla a liberar? Es por ello que estas fechas históricas no son simplemente de un simple recordatorio y llevar ramos allí a recordar lo que pasó. No, es para mantener viva, y así debe ser, la esencia histórica, para reconocer nuestro nacionalismo, nuestra identidad y sobre todo la importancia de la transmisión de esos valores que debe haber en esta nueva generación y que quizás alguna generación la tenga como olvidada o no aprendida. Es de allí este tipo de programa que debo destacar, que creo que es el único que se está transmitiendo en Venezuela en estos tiempos, porque están más preocupados por otras cosas, válidas sí, pero que no se sale de ellas si no hay identidad verdaderamente nacional y el sentimiento libertador que estos grandes hombres, patriotas de verdad, se entregaron en alma, vida y corazón durante ese proceso histórico de la batalla naval del lago de Maracaibo y de todas las batallas que correspondieron a la libertad y a la independencia de nuestra gran nación de Venezuela y de algunas otras naciones del continente americano. Voy entonces con uno de mis invitados, don Felipe Hernández. Nace el 8 de noviembre de 1907 en Santa Rita, estado Zulia. Y voy a hacer una reflexioncita acá. Un Zulia, el Zulia, que ha dado infinidad de hombres y mujeres ilustres que han hecho posible engrandecer y mantener nuestra identidad regional. Por eso, la historia siempre le recuerda dentro del acervo histórico cultural. Determinantes muchos zulianos, y no es un tema de regionalismo, porque también otras regiones tienen sus valores humanos, sus hombres que marcaron historia. Pero el Zulia ha aportado grandes en el transcurrir del tiempo. Y allí donde hoy tenemos que retomar a esos zulianos del pasado, del presente, y formar al del futuro, pero bien formado, no deportivamente, como dicen por ahí, a la ligera, sino
con principios, con valores, con ética, con moral. Ese es el zuliano que hoy necesitamos para que marque huella. Siempre he dicho que los cementerios están llenos de hombres y mujeres que ya nadie ni siquiera se acuerda de ellos, porque no dejaron nada, no marcaron una huella en su vida que le hiciera trascender. Pues hoy te invito a que contribuyas al acervo histórico-cultural de Venezuela, dando pasos firmes en la construcción de ese nuevo devenir del hombre de bien, del hombre que ama la justicia y la libertad. Y hombres como don Felipe Hernández Martínez, que desde joven cultivó las ciencias y también la filosofía. Fue maestro en Maracaibo, uno de los fundadores de la democracia, hoy secuestrada, o mejor dicho, desviada. Fue muy culto, fue presidente del estado Zulia, oído, en los años de 1945 y 1948. Yo diría que fue el último presidente cuando se designaban como presidentes de Estado. Don Felipe Hernández fue el último presidente de Estado en el estado Zulia, repito, en 1945 hasta 1948. Tuvo mucho que ver con un grupo de zulianos en la reapertura en ese tiempo de la Universidad del Zulia. Fue embajador de la República de Colombia, por cierto, participó en grandes actividades allá. Y no solamente eso, sino que contribuyó a las relaciones extraordinarias durante su proceso entre estas dos grandes naciones. Le dolió mucho, dijo una vez don Felipe, tuve el privilegio de conocerle, cuando retornó a Maracaibo, donde vivió toda su larga edad y hasta el final de su vida, y que le dio la oportunidad inclusive de ser presidente del Consejo del Distrito Bolívar, con sede en Santa Rita, cuando Santa Rita y Cabimas era uno solo. Pues él fue el presidente del consejo de ese distrito en la época. Y también pues con sede de su tierra natal de Santa Rita, pues, como ritense. Pero luego se vino a vivir a Maracaibo, que le correspondió ser presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. No se habían dado todavía las elecciones como alcalde, ¿no? Era el presidente del Consejo Municipal de Maracaibo. Pero hay que destacar, y ahí fue donde yo realmente lo conocí, don Felipe Hernández, ya con una avanzada edad cuando lo llevaban al Consejo, supo mantener su integridad, su honorabilidad, un caballero por demás. Pocos hombres llegaron a calzar los calzados de ese gran hombre, don Felipe Hernández. Un hombre de ejemplo, un hombre de testimonio, al cual merece conocer un poco más su vida, la que entregó al servicio público por las libertades, por la democracia y sobre todo por educar y formar como hombre culto que lo fue, haciendo valer estas palabras que dije hace unos minutos, que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Así fue don Felipe Hernández. Pero ahora le pido a producción que me traiga al otro invitado. Don Fernando Chumaceiro Chiarelli. Don Fernando Chumaceiro, el doctor Fernando Chumaceiro, todavía vive, quien fue político y empresario venezolano. En ambos casos marcó huella de destacada labor y misión y cumplimiento del deber, tanto en lo empresario, emprendedor de grandes empresas en el estado Zulia, que todavía algunas de ellas viven, están vigentes a pesar de todo, pero que dejaron, marcaron y generaron empleo, producción y dieron la cara por el Zulia. Él nace, creo que no dije cuándo murió don Felipe.
un inciso, fue en 1991 cuando murió en Maracaibo don Felipe Hernández. Me disculpa, 1991 murió don Felipe Hernández en la ciudad de Maracaibo un 11 de diciembre. Retomo ahora a Fernando Chumaceiro. Nace en Maracaibo el 12 de julio de 1930, que lo hace, entre tanto el proceso de su vida, un hombre que fue formándose, cultivándose, educándose, profesionalizándose, que logró emprender empresas como la gran más famosa de ellas, como fue el Café Imperial, pero también como directivo principal y accionista de la ya desaparecida Enelven, pero conocida por todos los zulianos a nivel nacional. Pero también de otras industrias que también promovió e impulsó. Había que reconocer que la misma Corpo Zulia, de la mano de Fernando Chumaceiro y de dos empresarios más, fueron los que gestionaron para que Corpo Zulia fuese fundada y organizada y instalada en el estado Zulia para impulsar y desarrollar la región. Recientemente cumplió años Corpo Zulia, por cierto, pero Fernando Chumaceiro fue también su primer presidente de Corpo Zulia, el cual marcó huella e historia en su gestión en Corpo Zulia. La misma le fue merecedor para que posteriormente se convirtiera en el primer alcalde electo de Maracaibo, el cual le permitió su extraordinaria y gran gestión estar en 2 periodos consecutivos. Sí, 2 periodos consecutivos, desde 1989 hasta 1996. Perteneció a la organización política demócrata cristiana, o social cristiano, mejor dicho, COPEI. Formó parte de esa organización, pero muy lejos, aparte de formar parte de esa organización, supo mantener el gentilicio de ser maravino y defender a los maravinos, a los zulianos y a los maravinos, en esa extraordinaria gestión de esos 2 periodos al frente de la alcaldía de Maracaibo. Siempre a su lado, su esposa Olguita Villasmil de Chumaceiro, representando como el valor de la mujer zuliana al lado de un gran hombre. Pero lo que más se siempre destacado de Fernando Chumaceiro, que este pasado 12 de julio cumplió 95 años de edad, todavía está vivo, qué grande. Pero cómo don Fernando Chumaceiro supo entregarse tanto, que hay 2 anécdotas que debo contar. Siendo miembro de la junta directiva accionista del Enelven, a su vez era era alcalde de Maracaibo, y se presentó una situación donde querían aumentar en ese entonces la tarifa del servicio de Enelven, e inclusive unos controladores, ¿no?, para automáticos inteligentes, que los mandaron a llamar para controlar el servicio eléctrico. Y eso iba a acarrear el aumento del servicio. Y don Fernando Chumaceiro, entendiendo que aunque el Zulia era pujante en esa época y había empleo y el comercio estaba plenamente activo, no como ahora, sin embargo, don Fernando Chumaceiro se opuso, se desprendió de su condición de ser directivo en el BEN, es decir, apartando sus intereses particulares, y se puso al lado de todos los maravinos, rechazando esas pretensiones y haciendo valer su condición de alcalde como defensor del pueblo y representante de un pueblo. Mire qué grande, qué mentalidad tan humilde y tan sincera, y por eso es querido, y yo sigo insistiendo que
ha sido y seguirá siendo en la mente de los maravinos el más grande, el mejor alcalde que ha pasado por la ciudad de Maracaibo, honesto, íntegro, sí desarrolló su gestión, se hizo notar, cosa que de otros se desdice mucho, y sobre todo la baja calidad humana que han tenido otros que posteriormente lo sucedieron a él y que lo que se dedicaron fue a la corrupción y al desvío del maravino y su gestión como debe ser. Don Fernando Chumaceiro, que hoy allá en la alcaldía entregan a cualquiera le entregan el reconocimiento a Fernando Chumaceiro, pero sin tomar en cuenta, porque lo hicieron más como una entrega de una orden más politiquera y de ganar adeptos que honrar a quien honor realmente amerita y debe tener. Orden Fernando Chumaceiro debe ser entregada para el que realmente ha hecho cambios y transformaciones en la ciudad, y que marque en cualquier ámbito, verdaderamente marque el camino para poder seguir y poner en alto a la primera ciudad de Venezuela. Ese ha sido y es y sigue siendo don Fernando Chumaceiro, el mejor alcalde que hay que reconocer que ha pasado por la ciudad de Maracaibo. Ojalá que quienes quieren sucederlo ahora o quieren aspirar a hacerlo ahora tuvieran un poquito de los legados de ese gran hombre como lo fue Fernando Chumaceiro. Hasta aquí dejo mi programa de hoy miércoles, recordando hoy principalmente el natalicio del libertador Simón Bolívar. Se necesita y se busca sangre libertadora al nivel de Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Rafael Urdaneta y de estos grandes hombres que he invitado con honor, con privilegio para mí, el narrar quiénes fueron y qué legado han dejado. Hasta mi próxima entrega. No dejes y no te pierdas un próximo programa de Dimensión, Valores e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo. Paz y bien, y recuerda que si Dios es con nosotros, ¿quién en contra nuestra? Somos hijos de una gran nación. Nunca olvides eso. Para mí, la mejor de la bolita del mundo. Hasta mi próxima entrega.